El dinamismo de nuestra economía, así como la necesidad de ciertos sectores, actividades, como por ejemplo, y lo más común, el sector servicios, ha hecho que de alguna forma nuestra normativa laboral, el derecho laboral en general, se tenga que adecuar a estas necesidades. Para la adecuación a estas necesidades, en algunos casos, se ha adoptado algunos tipos de contratos que nos ayudan en estas necesidades, de repente no contar con toda una jornada máxima de 8 horas, sino para jornadas puntuales de mucha necesidad, como les señalaba, en algunos sectores, específicamente servicios, donde hay determinadas horas punta en las cuales se requiere de mayor personal. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso en normativas laborales en el Diplomado de Gestión y Retención de Talento. Como les explicaba, el dinamismo de la economía ha hecho que surjan determinadas figuras. De repente las figuras laborales ya existían, ¿no? El tipo de contratación, pero estos se han vuelto más dinámicas en la medida que las necesidades se han incrementado, ¿no? El contrato a tiempo parcial es un contrato que por lo general se utiliza para cubrir estas necesidades, ¿no? ¿Qué es un contrato a tiempo parcial, ¿no? En general, cuando hablamos de contratos a tiempo parcial, nos referimos a aquellos cuya prestación de servicios se realiza en una jornada inferior a la jornada típica de 8 horas, ¿no? Como habíamos señalado en una sesión anterior, habíamos un poco hecho una definición, ¿no?, que hace la teoría de contratos típicos y contratos atípicos, ¿no? Y uno de los criterios que utilizaba era el de jornada de trabajo, ¿no? Siendo un contrato típico el que tiene una jornada de trabajo de 8 horas diarias, ¿no? O 48 semanales, y los contratos atípicos vendrían a ser aquellos que no están dentro de este rango, ¿no?, que haría la tipicidad del contrato de trabajo, ¿no? Entonces, en líneas generales podríamos decir que el contrato a tiempo parcial es aquel en el cual se efectúa una jornada inferior a la de 8 horas de trabajo. Ahora bien, como señalaba, era a líneas generales, ¿no? Nuestra doctrina ya legal señala de alguna forma y restringe de alguna forma el concepto, ¿no?, a una jornada de trabajo inferior a 4 horas diarias, ¿no? Eso vendría a ser lo que en principio adoptaríamos desde el punto de vista de derecho como un contrato a tiempo parcial. Y tener claro este tema, porque entonces estamos hablando de una jornada inferior a 4 horas diarias, ¿no? Algunos de repente, digamos, por una toma rápida del concepto señalan jornadas de 4 horas diarias, pero ojo con el dato, es inferior a 4 horas diarias. ¿Y por qué hacemos hincapié a este tema? Porque más adelante, ahora en el desarrollo de esta sesión, nos daremos cuenta por qué el tema de inferior a 4 horas determina que haya este tipo de contratos a tiempo parcial y por qué aquello que sería de 4 horas diarias en adelante ya no estaría dentro de esta tipicidad. Ahora, uno de los requisitos fundamentales al ser un contrato a tiempo parcial y no, como habíamos señalado en una sesión anterior, el contrato típico a plazo indeterminado que no necesita la formalidad de ser escrito, salvo las partes establezcan condiciones específicas, ya, aquí la tipicidad hace que deba ser un contrato por escrito. El contrato a tiempo parcial debe ser un contrato que esté por escrito. Es parte de la formalidad que se requiere para el tema de un contrato a tiempo parcial, ¿no? Ahora, evidentemente, debe haber diferencias entre un contrato a plazo indeterminado y un contrato a tiempo parcial, no solo por el hecho de la jornada. A raíz del tema de la jornada establecida que debe ser menor a 4 horas, se establecen determinadas consecuencias que van más allá del tema, como decía, de que son diferentes jornadas, ¿no? De alguna forma también podríamos decir a la inversa que el hecho que tenga uno una jornada menor a 4 horas diarias determina, ¿no?, o se determina que determinados derechos de repente no van a ser percibidos como aquel que sí ejerce o cumple una jornada de 8 horas diarias, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser
estas diferencias, ¿no? Que básicamente residen en no tener los mismos derechos que tiene una persona que realiza una jornada de trabajo ordinaria o una jornada de trabajo de 8 horas. Bueno, los tres principales vendrían a estar en el tema de CTS, el tema de protección contra el despido arbitrario y el tema de descanso vacacional, ¿no? Esos vendrían a ser los tres principales que de alguna forma el trabajador y el empleador deben de tener en cuenta. En el tema de CTS, básicamente la normativa laboral nos dice que solo tienen derecho a percibir el beneficio de la compensación por tiempo de servicios, o CTS, aquellos trabajadores que laboren cuando menos en promedio una jornada mínima diaria de 4 horas. Y aquí está un poco lo que les había señalado, ¿no? Cómo se marca la diferencia. Dice, cuando menos una jornada mínima de 4 horas. ¿No? Por ende, ¿no? O en consecuencia, aquellos que tienen una jornada menor a 4 horas diarias no tienen este derecho de CTS. Por eso es que una jornada menor a 4 horas diarias vendría a ser este otro tipo de contratos que serían contratos a tiempo parcial, ¿no? Entonces, este es en cuanto al tema de CTS. Protección contra el despido arbitrario, ¿no? Más adelante, en el desarrollo de este curso, sabremos que un empleador no puede proceder de modo unilateral a resolver un contrato de trabajo, ¿no? Sin ninguna causa de despido, ¿no? Una de las causas establecidas en la normativa laboral, ¿no? En el caso que procediera de manera unilateral sin una causa justificada, ¿no? y que no tenga el respaldo normativo, obviamente, se entendería que se está ante una situación de despido arbitrario, ¿no? Y el despido arbitrario tiene consecuencias a favor del trabajador, obviamente, ¿no? Y en este caso hay una indemnización que el empleador tiene que pagar al trabajador, ¿no? Como consecuencia de la resolución de contrato. Todo ese tema, con el desarrollo ya específico del tema de indemnización, etcétera, etcétera, lo vamos a desarrollar en otra sesión. Aquí solo es para mencionar que en el caso de los trabajadores que están con un contrato a tiempo parcial, ellos no tienen esta protección, ¿no? Porque nuevamente, para acceder a la protección del despido, de la indemnización por despido arbitrario, se debe requerir por lo menos una jornada de 4 o más horas diarias, ¿no? Esto es nuevamente lo que hace la diferencia, ¿no? Ahora bien, esto también significa, o de alguna forma nos remite a lo que sería el periodo de prueba, ¿no? Que es un tema que vamos a ver, que va a ser el siguiente tema después de este tema de contrato a tiempo parcial, ¿no? O sea, una vez pasado el periodo de prueba, un trabajador adquiere el beneficio de la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Una vez pasado el periodo de prueba, ¿no? En este caso, en un contrato a tiempo parcial, al no haber protección contra el despido arbitrario, obviamente que no tenemos este hecho del periodo de prueba, ¿no? Porque finalmente, digamos, de alguna forma el periodo de prueba continúa, ¿no? Y no hay una protección específica en el tema de despido arbitrario, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado el tema de no se percibe el tema de CTS como derecho, tampoco hay una protección contra el despido arbitrario en materia de indemnización, ¿no? Y el tercer tema, ¿no? Vendría a ser el descanso vacacional, ¿no? La norma especifica, cuando habla de descanso vacacional, que para efectos del récord vacacional se consideran como días efectivos aquellos con una jornada mínima de 4 horas. Nuevamente, estamos jornada mínima, 4 horas, digamos, eso vendría a ser el piso, ¿no? Y por lo tanto todo aquello que está debajo no tendría, digamos, este derecho, ¿no? O la percepción de este derecho no sería un beneficio del trabajador, no sería obligatorio en todo caso que el empleador lo haga como un derecho para el trabajador, ¿no? Por lo tanto, tenemos
CTS, protección contra el despido arbitrario y descanso vacacional, ¿no? Ahora, yo conozco de casos en los cuales obviamente por determinadas situaciones el empleador puede dar licencias, puede otorgar incluso, digamos, descansos vacacionales, pero eso ya vendría a ser una situación de un beneficio que otorga el empleador de manera unilateral, ¿no? Pero legalmente no hay una obligación ni de CTS, ni de protección contra el despido arbitrario, ni descanso vacacional. Los demás derechos, o qué otros derechos sí tiene beneficio, prácticamente casi todos los demás, ¿no? Vemos los otros beneficios que generalmente saltan y que son los que primero llaman cuando alguien pregunta, ¿no? Sería el tema de gratificaciones, por ejemplo, ahí no hay ningún problema, tiene el mismo beneficio que cualquier otro trabajador, participación de utilidades, seguro de vida, seguridad social, derechos provisionales, asignación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué para estos beneficios, para estos derechos, para percibirlos, no, la norma no exige este requisito de un mínimo de horas que deba laborar, ¿no?, con jornada diaria, ¿no? Y entonces, al no haber esta exigencia, por lo tanto, como todo trabajador, tiene los derechos respectivos, ¿no? Ahora, debemos de tener en cuenta que hay una proporcionalidad en cuanto a la percepción de estos derechos, el tema de gratificaciones, participación de utilidades, etcétera, 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 ¿no? Eso es de alguna forma lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, ¿no? Por otro, y ya desde el punto de vista del empleador, el empleador, el trabajador a tiempo parcial también tener el derecho a seguridad social, ¿no? No la tiene en este caso limitada recortada. Este pago que tiene que hacer el empleador está en función al trabajador en sí y no está en función a una jornada específica, ¿no? Lo que significa que el empleador debe pagar la seguridad social que corresponde a este trabajador como un trabajador más en cuanto al porcentaje, aporte del 9%, como si fuera un trabajador más y está en función a la remuneración mínima asegurable, ¿no? En función a la remuneración mínima, que en la actualidad es en 850, en función a esa tiene que hacer el aporte, ¿no? O sea, esto es independiente de la remuneración que pueda estar percibiendo el trabajador en proporción, como había señalado anteriormente, por el número de horas que está trabajando, ¿no? No, en este caso, el empleador debe tener en cuenta que debe pagar la proporción del 9% en función a la remuneración mínima y tal, en función a los 850, ¿no? Independiente que, vamos a poner el caso, este trabajador que está a tiempo parcial gane menos, ¿no? Por el hecho de tiempo parcial, no sé, menos de 4 horas en este trabajo le pagan, vamos a poner el caso, no sé, 500 soles, ¿no? 500 soles por menos de 4 horas, ¿no? O 400, no sé, 30 soles. Estoy más o menos haciendo un acercamiento a lo que podría darse en la realidad. Perfecto. Pero el pago de salud se va a hacer en función a la remuneración mínima vital, no se va a hacer en función a lo que está percibiendo, la proporcionalidad que está percibiendo por las horas trabajadas, ¿no? Esto es cómo debe proceder y esto es lo que tiene que tener en cuenta en todo caso el empleador. Ahora bien, tenemos un cuadro que de alguna forma nos resume cuáles son los beneficios o derechos a los cuales tiene un trabajador que está en contrato a tiempo parcial, a diferencia de repente de los que trabajan en una jornada típica, una jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, vemos por un lado cuáles son los beneficios, ¿no? Y en qué casos no los tiene, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos hablado del tema de CTS ¿no? También habíamos hablado de vacaciones, que vemos no. Luego la indemnización por vacaciones no gozadas, ¿no? Como sabemos, si es que no tiene derecho a vacaciones, obviamente no va a tener derecho a vacaciones no gozadas, ¿no? Más adelante veremos cuando analicemos el tema de vacaciones que cuando no se cubre el periodo de salida del trabajador por segunda vez, el empleador tiene que abonarle una indemnización, ¿no? Por no gozar sus vacaciones. En este caso, al no gozar del derecho de vacaciones,
tampoco tiene derecho a la indemnización respectiva, ¿no? Indemnización por despido arbitrario o por resolución de contrato, tampoco no. Eso ya lo habíamos señalado. Los demás derechos, sí. Gratificaciones, obviamente teniendo en cuenta que va a estar en proporción al sueldo, ¿no? Feriados no laborables, asignación familiar, sistema pensionario, seguros de vida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tener en cuenta, por un lado, contrato a tiempo parcial, debe conservar la formalidad, debe ser un contrato por escrito. Igual se establecen todas las condiciones que el empleador o el trabajador, entre ambas partes, ¿no? Determinen. Ya, y para eso está un poco el tema de contrato de trabajo. Y por otro lado, tener en cuenta qué beneficios tiene y qué, de repente, qué otros beneficios no los percibe por la jornada mínima. Ojo, voy a hacer hincapié al tema de la jornada mínima de menor a 4 horas diarias, porque, como les digo, yo he visto muchos casos en los cuales UNAFIL ha hecho la inspección y se ha puesto en el detalle de que no se excedan las 4 horas diarias. Es más, hay jurisprudencia en la cual se ha establecido este tema, una jurisprudencia administrativa e incluso judicial, en la cual se ve que se determina que debe ser una jornada menor a 4 horas diarias. Por eso es que en algunos centros de trabajo incluso ponen para jornada a tiempo parcial, no sé, 3 horas 55 minutos, ¿no? En este caso, como jornada diaria, ¿no? Ojo, es 4 jornadas, menor a 4 horas diarias, o también, según la teoría, se aplica el hecho de 20 horas, menor a 20 horas semanales, ¿no? Esto es también lo que deberíamos tener en cuenta. Ahora bien, el tema de remuneración, ¿no? Es un tema, obviamente, que es, digamos, una pregunta frecuente en el tema de contrato a tiempo parcial, porque claro, ¿no? Ya tenemos una remuneración mínima vital, ¿no? Y entonces, ¿cuál viene a ser la remuneración para lo que es un contrato a tiempo parcial, ¿no? De alguna forma la lógica nos lleva a que debe haber una proporción, ¿no? A sacar una proporción. Si la remuneración mínima vital es 850, entonces a esta jornada mínima que casi llega al tope de 4 horas, que sería la mitad, entonces establecer esta correlación. Ahora, está en función al empleador que él pueda determinar cuánto va a ser la remuneración que va a recibir el trabajador, ¿no? Pero igual, digamos, el piso, ¿no? Digamos, hasta donde puede llegar, debe estar en función al sueldo mínimo vital, ¿no? La proporción que corresponde a las horas trabajadas o al tiempo trabajado en general, ¿no? Esto es lo que debe tener en cuenta todo empleador cuando hablamos de un trabajador a tiempo parcial. Ahora, por lo general, y es un poco la introducción que habíamos hecho, ¿por qué o en qué sectores son eficaces un contrato a tiempo parcial, ¿no? O de repente, ¿qué tan extendidos están los contratos a tiempo parcial? ¿No? Muchos analistas, investigadores señalan que la proporción de contratos a tiempo parcial se ha incrementado en la parte del sector servicios. Como le había señalado, hay muchas empresas, sobre todo todas las que tienen que ver con el tema de comida rápida, etcétera, atención al cliente, fundamental básico, que en determinadas épocas, ¿no? Tienen, o incluso durante todo el tiempo del año, en determinadas horas del día tienen una mayor afluencia de público, ¿no? Mayor necesidad de atención. Esto hace que necesiten a determinada cantidad de trabajadores en una determinada banda horaria, no sé, digamos desde las 7 de la mañana hasta las 11, ¿no? O otros de repente a la hora del almuerzo, comenzamos a trabajar de repente para el tema de cocina desde las 11:30, 12, ¿no? Hasta las 2, 3 de la tarde, ¿no? Pongamos, o 11, 2. Esas bandas más o menos de horario, o en la noche igual, ¿no? Desde las 6 de la tarde hasta las 10. Entonces hay determinados de empresas, básicamente del sector servicios, que utilizan mucho, y es lo que un poco reporta las investigaciones, utilizan el tema de contratos a tiempo parcial.
Es un beneficio tanto para trabajador como para el empleador. Para el trabajador en la medida que por lo general son jóvenes que están estudiando o que tienen otras labores o que tienen de repente, no sé, otras actividades que realizar, y entonces un contrato a tiempo parcial les ayuda para que puedan de alguna forma tener estas facilidades de estudios, de otras actividades, de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Por ese lado, beneficia al trabajador, ¿no? Porque es de alguna forma más flexible al tema de sus actividades. Y al empleador, porque como habíamos visto, un contrato a tiempo parcial, en este caso, al el trabajador no tener el derecho a tema de CTS, por ejemplo, ¿no? O incluso el tema de las vacaciones, ¿no? Y también el tema de la indemnización por despido arbitrario, de alguna forma hace que el empleador pueda tener esto como un beneficio a su favor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de indemnización por despido arbitrario, no tener la protección del despido arbitrario, ¿no? Hace que de alguna forma este trabajo sea más eficiente, ¿no? Vamos a decir eficiente entre comillas, pero de alguna forma puede haber más control en cuanto al tema de la productividad y efectividad del trabajador, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y como les decíamos por otro, de alguna forma también es un ahorro en costos laborales, ¿no? De repente contratar a trabajadores cuando sabemos que determinada actividad en determinadas horas es prácticamente muerta, es horario muerto, es de alguna forma nuestros costos laborales se incrementan. Cuando si queremos tener más eficiencia del control de costos laborales, podemos aplicar el tema de contratos a tiempo parcial, ¿no? Un tema que debe ser analizado, creo que por la experiencia que tengo un poco sobre el tema, es que algunos empleadores todavía tienen cierta parte de sus empleados, de sus trabajadores en informalidad, sin saber que el contrato a tiempo parcial puede ser una alternativa para poder solucionar esta parte de informalidad, ¿no? De repente lo tienen informalidad precisamente porque solo trabajan determinadas horas de trabajo, determinadas horas, ¿no? Y de repente una alternativa para pasar de la informalidad, ¿no? De no tenerlos en planilla a tenerlos con contrato y todo, es precisamente esto, el contrato a tiempo parcial, ¿no? Entonces, mi recomendación es que analicemos bien las necesidades que tenemos en el centro de labores y veamos cómo es que se puede adecuar la necesidad a un contrato a tiempo parcial. Las áreas de recursos humanos, los empleadores y hasta el mismo trabajador puede ver lo beneficioso que en determinadas coyunturas, situaciones, puede ser la utilización de un contrato a tiempo parcial. Muchas gracias.